Bueno, y regresamos y como habíamos anunciado, tenemos ya por aquí la presencia de nuestro amigo el profesor y politólogo Derlin Calcaño, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Ya lo anunciaba al inicio del programa. ¿Por qué Haití es pobre? ¿Ustedes saben por qué Haití es pobre? Por muchísimas razones, pero vamos a permitir que sea Derlin Calcaño que nos diga por qué Haití es pobre. Buenos días, hermano. Buenos Gracias por días, estar hermano. aquí nuevamente. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia del programa Tu Mañana, que siempre nos sintonizan como todos los días a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Y hoy, tal cual como se anunció previamente, quiero abordar el tema de por qué Haití es pobre. Y es bueno resaltar que la pobreza de Haití es una pobreza que engloba diferentes factores a tal grado de que hoy Haití es el país más pobre de América Latina y de todo el hemisferio occidental. También Haití ocupa el puesto número 16 en términos de índice de desarrollo humano en todo el mundo. En todo el mundo, Haití ocupa el puesto número 16 y también ocupa uno de los primeros puestos en términos de corrupción. Está dentro de los primeros puestos en términos de corrupción. En términos de calidad de vida, está en el puesto número 158. 158 ¿De cuántos países? de los 193 países reconocidos por la ONU, Haití ocupa el puesto número 158 en términos de calidad de vida. Es mucho que decir, es mucho que decir. Y es lamentable que una nación que en un principio de la época colonial fue una de las colonias más prósperas del mundo y sea el país más pobre de América Latina. Pero solamente hay dos culpables de esto. Y esos dos culpables son Francia y Estados Unidos, indiscutiblemente. La historia así lo Los demuestra. grandes verdugos de Haití son Francia y Francia Estados y Unidos. Estados Y Unidos. ahora no quieren hacerse cargo. No hay nadie más culpable que Francia y Estados Unidos por todas las desgracias que ha pasado Haití a lo largo de toda su historia. ¿Por qué razón? Porque independientemente nosotros compartimos isla con Haití, Haití parte de la lucha que tuvo con los dominicanos en la gesta independentista después de 1844 no afectó directamente en el desarrollo de Haití como nación. La gesta independentista, o sea, las luchas que tuvo República Dominicana con Haití, no afectó su desarrollo directamente. Ya estaba afectado desde hace muchos años atrás. Lo que pasa que la gesta independentista lo único que hizo fue darle un golpe de realidad a la nación haitiana de saber que ellos no contaban con más nadie en el mundo. Pero, como todos nosotros sabemos, Haití fue colonia francesa. Y quiero comenzar primero hablando de cómo Haití llega a ser una colonia francesa. Todos nosotros sabemos, Colón llega aquí en el 1492. Se establece la colonia de Santo Domingo Español durante varios años. Pero cuando Colón llega, esto le da las puertas a las demás potencias europeas a que comiencen a invadir también o a explorar otros territorios americanos. Los ingleses se establecieron al norte, ya por el acuerdo de Tordesillas, los portugueses vinieron un poco más abajo al sur, se establecieron en lo que hoy es Brasil. Los españoles siguieron colonizando Centroamérica y parte de Sudamérica, y los franceses se quedaron como, oh, ¿y yo? ¿A quién como? ¿Y para dónde me meto ahora? Pues ya ustedes cogieron todo el bicocho, ¿para dónde voy yo ahora? Nada. Entonces, ante esa disyuntiva, los franceses dijeron, bueno, como ya ustedes cogieron el bicocho, yo voy a comenzar a coger el bicocho de aquí. Y Francia comienza a invadir y a expandir sus fronteras en el territorio continental de Europa. Y así comienza lo que se llama como la Guerra de la Gran Alianza o la Guerra de los 9 años. En esta guerra, Francia se apodera de las regiones de Cataluña, Sevilla y otras regiones de España. Y España, como estaba librando también gestas de exploración y conquista aquí en América, no podía involucrarse directamente con una guerra con Francia. Entonces, después de 9 años, según dice la historia, ellos se sentaron en la ciudad de Richelieu en el año 1697 y firmaron lo que se conoce como el Tratado de Richelieu, en el cual España le dijo a Francia, mira, devuélveme Cataluña,
y también devuélveme las demás zonas que tú tomaste. Y como ya yo sé que tú tienes rato metiéndote desde las devastaciones de Osorio de 1605-1606, tú tienes rato metiéndote en la parte oeste de la isla, ya coge eso para ti. Coge eso para ti, porque ya como quiera tú te estás metiendo ahí desde hace muy poco. Entonces, ya coge eso. Y así es como oficialmente Francia es reconocida como el dueño de todo lo que es la parte oeste de la isla, que hoy se conoce como Haití, y funda la colonia de Saint-Domingue. Colonia que comenzó a prosperar gracias a un factor clave, el esclavismo. Y es clave porque esto también va a sentar las bases de por qué razón hoy por hoy, aunque compartimos la misma isla, haitianos y dominicanos somos tan diferentes. El esclavismo español y el esclavismo francés fue lo que sentó las bases para que luego estas dos naciones, cuando se independizaran, fueran totalmente diferentes. Francia trae esclavos de Congo, de Nigeria, de Ghana, trae esclavos de Senegal, de muchísimas partes de África y establece un sistema de comercio basado en la esclavitud y también en productos naturales como el azúcar, que representaba el 30% de sus exportaciones, también el tabaco y la madera. Y Francia comienza a hacer madera, que en aquel entonces, a pesar de las devastaciones de Osorio de 1605-1606, todavía esa parte contaba con grandes áreas verdes. Entonces, Francia se convirtió en la época colonial en lo que hoy es China. Francia se convirtió en la fábrica de las materias primas en aquel entonces. Y por esa razón se fue la colonia más próspera, la de Saint-Domingue, aquí en el Caribe. Pero los morenos se cansaron del abuso, todos ustedes saben, se cansaron del abuso y comienza todo el proceso de la revolución haitiana desde 1891 hasta el 1 de diciembre de 1804, que es cuando ellos logran por fin independizarse de Francia. Y los franceses dicen, ok, me voy, pero tú no eres independiente. Tú no eres independiente. Yo me voy porque ya... Cada vez que yo escucho eso me da extraña porque, ok, ¿de qué se liberaron? No se liberaron nada. No se Al liberaron de contrario. nada. Entonces, Francia le dice, yo me voy, pero tú no eres independiente. Yo me voy porque ya las masacres y todos los pleitos nos cansamos de eso. Me voy y me llevo todo mi cuarto, me llevo toda mi riqueza y me llevo a la poquita gente que tú me dejaste. Me lo llevo todo. Entonces, en ese momento, Francia utiliza sus influencias internacionales y comienza a bloquear a Haití. Le dice a las demás naciones, miren, no hagan negocio con esa gente son raras. Sí, que te van a sembrar la semilla de la libertad. Ajá, esa gente son raras y, valga la redundancia, en ese entonces las demás naciones como Inglaterra, España, Estados Unidos, que recién se habían independizado décadas atrás antes de Haití, comenzaron a no hacer negocio con ellos, porque también tenían el miedo de que sus esclavos se rebelaran en contra de ellos, a tal grado que el propio Simón Bolívar, libertador de Centroamérica y parte de Suramérica, se negó a tener ningún tipo de relación con el recién país independiente de Haití. Entonces, ante esa disyuntiva, Haití le dice, ok, tú me bloqueaste, pero yo te voy a poner aranceles. Todo lo que tú me quieras comprar va a tener aranceles. Y los franceses le dijeron, está bien, como quiera tú estás bloqueado, a ti nadie te va a comprar. Nadie te va a comprar. No, pero hay aranceles, pero nadie te va a comprar, tranquilo, sigue tranquilo. Entonces, al verse bloqueado el comercio de Haití, Haití es cuando decide entonces ocupar la parte oeste de la isla, la parte este de la isla, la que nos corresponde a nosotros, y se hace del control total de la isla por 22 años, ya después del intento fallido de independencia de José Núñez de Cáceres en 1821. Y en el 22 entonces Boyer con sus tropas entran oficialmente en la ciudad de Santo Domingo y ocupa la isla. Pero esto lo hace estratégicamente para que, como ya él sabía que de aquel lado no podía vender nada, entonces él tenía que vender de este lado. Se le hacía más fácil el comercio vendiendo desde el lado de Santo Domingo que desde el lado de Haití. Y entonces esa fue una de las razones por la cual Boyer concentra todo el poder político de Haití en Santo Domingo y se desliga totalmente de todo lo que es la parte oeste de la isla, y eso provoca un descontento en la población haitiana de aquel lugar y comienza todo lo que es el movimiento de la revuelta de Haití, en el cual Duarte aprovecha esa disyuntiva para infiltrarse dentro de las tropas haitianas y derrocar a Boyer desde Haití. Duarte derroca a Boyer desde Haití, sube Charles Seurat al poder y entonces
Duarte aprovecha esa coyuntiva entonces para iniciar todo el proceso independentista de acá y se da la independencia 27 de febrero de 1844, el Trabucazo y todas las cosas, todas las guerras, la batalla del 13 de marzo, el 30 de marzo y todas esas guerras que vinieron posteriormente, le dan a Haití el golpe de realidad de que, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque previo a toda la gesta independentista, Francia, aparte del bloqueo que le había hecho comercial a nivel internacional a Haití, en 1825 se presenta a las costas de Haití con una flota de más de 200 barcos repleto de cañones y le dice a Haití, mira, yo perdí demasiado con su independencia, perdí esclavos y perdí dinero, ahora te van a tener que pagarme eso. Y Francia obligó a Haití a pagar las compensaciones por su independencia. Y le dice a Haití, ok, está bien, ¿cómo lo resolvemos? ¿Quieres que te baje los aranceles? No, tú no me vas a bajar ningún arancel. Tú me vas a pagar la cantidad de 125 millones de francos en ese momento. Que en ese momento hacía que a la fecha de hoy, según los cálculos que han hecho, son 25.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, cuando Francia le dice eso a Haití, le dice, no, está bien, no hay problema. ¿Cuánto te lo pago? 5 años. No, espérate. 5 años, sí, 5 años. Tiene que pagarme esa cantidad de dinero. Entonces, los haitianos, por no entrar en conflicto con los franceses nuevamente, por temor a que los invadieran, que para mí ese fue el error que ellos cometieron, porque como ya ellos tenían esta parte oeste de la isla, ellos podían contar con el apoyo de los dominicanos para hacerle frente nuevamente a los franceses, que ya los dominicanos lo habíamos derrotado en la batalla de Pado Delgado de 1808. Habían demostrado que tenían el poder para liberarse, Claro. porque habían declarado independencia, fue peleando. Tenían, No fue rezando. tenían esa facultad. Entonces ellos deciden, no, vamos a negociar y yo te voy a pagar. Pero lo que ellos no sabían, que el primer pago de esa deuda, el primer año, iba a superar el 6% de su producción nacional. Ellos tuvieron que mandar todo el dinero que ellos habían recolectado en ese año para Francia y un chin más. Entonces ahí es que ellos entran en par y dicen, oh, pero espérate, esto como que demasiado. Y lo siguieron pagando durante varios años hasta que en 1838 Francia accede a decirle a Haití, bueno, está bien. Es mucho, yo no te voy a forzar tanto, vamos a dejarlo en 90 millones y págamelo a 30 años y rebájamele el 50% a los aranceles que tú me has puesto. Está bien. Y así comenzó Haití ya después de la gente independentista, no podía comerciar de este lado, tenía que comerciar de aquel lado. Entonces, Francia le obligó a que pagaran en francos, ellos no tenían francos. Lamentablemente el caso, aunque querían vender sus productos en francos, no tenían francos. ¿Qué es lo que provoca esto? Que que Haití tenga que tomarle prestado Unos abusadores. a la Porque misma Francia. Encima de la deuda que tenían, le obligan a que le tome prestado a Francia con intereses abusivos. Claro. De la época. Son unos verdugos los franceses. Claro, entonces, ante esa disyuntiva, Qué Haití abusadores. le toma prestado a Francia, y no solamente a Francia, sino también a Estados Unidos, para pagar la deuda que ellos tenían. Por su libertad. Por su libertad. Y aquí es donde yo automáticamente culpo a Francia de toda la desgracia de Haití, porque en toda la historia de la humanidad, Haití es el único país que ha tenido que pagar por su independencia. Sí. El único, no hay otro país en toda la historia del planeta Tierra que haya tenido que pagar por su independencia que no sea Haití. Ningún otro país, ninguna de las demás potencias extranjeras, europeas de aquel entonces, le pusieron una indemnización por la independencia. Inglaterra no se lo puso a las 13 colonias. España no se lo puso a los países caribeños ni de Centroamérica ni de ¿Qué Sudamérica. liberación estamos hablando si no soy independiente? No se lo puso a nadie. Los portugueses no se lo pusieron a los brasileños. Sí. Entonces, ¿por qué razón Francia es la meca de las colonias, por así decirlo, que es la única que tiene que decirle a una de sus colonias, mira, tú te vas a independizar, pero tienes que pagarme. Todo lo cuarto que yo perdí por tu culpa, tú tienes que devolvérmelo, pero se supone que fue una lucha por la libertad. Entonces, ¿por qué razón yo tengo que pagarte eso ahora? No obstante a eso. Hay una frase que me la dio dice, dice por aquí, frase contundente. Francia no solo cobró por la libertad de Haití,
sino que le vendió la soga para ahorcarse económicamente. A tal punto que los intereses que Haití pagaba a Francia enriquecieron tanto al sistema bancario francés que uno de los bancos que financió la Torre Eiffel era lo que Haití le pagaba. Exacto. Entonces, Parte de la riqueza que hoy pueden presentar los franceses fue por se la debe a deuda. la desgracia que hoy tiene Haití. Efectivamente, 100%. Gracias por recordarlo. 100%. Nosotros, los dominicanos, no tenemos la culpa de nada de eso. Nosotros los dominicanos lo único que hicimos fue lo mismo que hicieron ellos, luchar. Al con su contrario, independencia. estamos pagando la pobreza de Haití. Efectivamente. La libertad de Haití la estamos pagando nosotros todavía. Entonces, la comunidad internacional se ha empeñado por poner a República Dominicana como la mala de la película, obviando la responsabilidad histórica y moral que tiene Francia en toda la desgracia de esta nación. Porque, ok, ellos siguen pagando la deuda hasta 1888. Ahí reconoce Francia que ellos pagaron el capital. Exacto. El capital. Ahí ellos reconocen que pagaron los 90 millones de francos, pero ahora vienen los intereses. De las deudas que se habían adquirido. De las deudas para que ellos poder le habían pagar. adquirido para poder Señores, pagar pero esos la 90 verdad, millones. la verdad es que esto es un mundo cruel. Demasiado. Y demasiado. encontrar tanta gente que apoyara eso. Y de hecho, al día de hoy Haití continúa reclamando en ese sentido. Claro. Y leí por ahí también que una de las desgracias de Duvalier fue precisamente, pues, ponerse a recordar eso. Efectivamente. Lo derrocaron. Efectivamente. Entonces, cuando ellos siguen pagando el financiamiento, ya eso sigue obviamente empobreciendo el país porque más del 80% de su producción nacional era destinada a pagar esa deuda. Y si más, y si más del 80% del Producto Interno Bruto de un país es destinado para pagar una deuda, ¿dónde quedan las demás instituciones de ese país? ¿Dónde queda la salud? ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda la infraestructura? Que por esas razones que Haití tiene una de las peores infraestructuras del mundo, porque no tenía dinero suficiente para invertir en infraestructura ni en los demás sectores de su país. Por eso es que ahora uno entiende por qué Haití tuvo que acudir al canibalismo, y cuando me refiero al canibalismo interno es que ellos tuvieron que empezar a comer uno con otro. Empezaron a devastar la agricultura, empezaron a deforestar. Toda su producción se vio obligada a restringirse porque no tenían forma de progresar. Lamentablemente No tenían forma caso. de dedicarse a otra cosa que no fuese a pagarle a los franceses por su libertad. Lamentablemente el caso. Caramba, Entonces, franceses. pasa el siglo XVIII, XIX, entramos al siglo XX. En el 1914 estalla oficialmente la Primera Guerra Mundial en Europa. Y ante eso, Estados Unidos lo primero que hace es guardar su bono. Estados Unidos ya tenía varias inversiones en América Latina y lo primero que hace es intervenir de manera militar todos esos países donde tenía inversiones, como Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, también Haití en el 1915 y luego un año más adelante, en 1916, aquí en República Dominicana hasta el 1924. Pero a diferencia de la intervención que Estados Unidos tuvo aquí en República Dominicana con la de Haití, cuando ellos vienen a República Dominicana, ellos lo primero que hacen, bueno, ustedes me tienen una deuda desde los tiempos de Lili, yo voy a coger la aduana. ¿Qué hace Estados Unidos con Haití? Ustedes no tienen aduana, pero tienen banco, démenlo. Estados Unidos toma los bancos de Haití, el Banco Central de Haití, por 19 años y durante 19 años todas las ganancias de Haití fueron destinadas a bancos en Nueva York. Dios mío, Dios. Otro atraco a mano armada. Ya ellos se están más o menos liberando, que ya la carga va un poquito menos pesada porque ya pagamos el capital, pero ahora seguimos pagando intereses, pero vamos más suave. Y ahora tienen que destinar toda su producción nacional para Nueva York, para los bancos en Nueva York y luego lo que se convertiría hoy en Wall Street. Entonces, aquí nuevamente viene otra vez la decadencia, porque no tienen una producción, no tienen algo que lo pueda sustentar a ellos mismos como nación. Y por esa razón es que entonces tienen que incurrir a esas cosas, tienen que comenzar a deforestar sus bosques, tienen que comenzar a explotar de manera excesiva todos los recursos disponibles porque tienen que sobrevivir. Exactamente. Haití es una nación que tiene que sobrevivir a lo largo de la historia, lamentablemente el caso, cargando con el peso de dos atracos a mano armada por parte de Francia y Estados Unidos que le hicieron. Y luego en 1900,
34, Estados Unidos sale, pero ellos tienen que seguir pagando los intereses hasta a Francia y Estados Unidos tienen que seguirle pagando hasta 1984. Y sumado a todos los procesos. Hasta el 1984, Haití estuvo pagando ya los intereses, porque Los ya el capital intereses. lo había pagado de su libertad Sí. a Francia. Efectivamente. Efectivamente. Pero Entonces, Dios ahí mío, es cuando definitivamente ellos se liberan de la deuda, pero ya como una nación que no tiene fondos, que no tiene reserva nacional, que no tiene un proyecto de nación, porque no tiene dinero para hacerlo, Claro. puede salir hacia adelante. Y entonces, ¿cómo ahora la comunidad internacional quiere venir a echarle la culpa de todos esos procesos a República Dominicana, cuando en eso nosotros no hemos bailado en ningún Es más momento? fácil. Es más fácil. Más fácil, Claro. pero lamentablemente el caso, entonces, quieren echarnos la culpa a nosotros, Claro. a los que estamos más cerca. Pero se olvidan, omiten la responsabilidad que tuvo Estados Unidos en todo este proceso, la responsabilidad que tuvo Francia en todo este proceso, que fueron los que llevaron a Haití a estar hoy como están. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante todas estas disyuntivas? El presidente de Francia, la semana pasada, anuncia que ellos van a analizar, algunos catedráticos franceses junto con catedráticos haitianos, los efectos negativos del pago de esa deuda. Lo van a analizar. Lo van a analizar. Tienen que analizarlo. ¿Cuántos años después? Bueno, Haití es el país con el PIB más bajo de Latinoamérica. Y ahora es que lo van a analizar. Empiecen por ahí. Ahora es que lo van a analizar. Y no Es el obstante país eso, más pobre del hemisferio. le digo que fue lo que más me traumó de leer esta noticia, lo publicado por la BBC. Que ellos dijeron que van a analizar, no para pagarle, para enseñar mejor la historia. Sí. Señores, ¿Cómo no dejarse robar su libertad de Francia? ¿Cómo no pagarle la libertad a Francia? ¿Cómo? qué descaradez? No sé si la palabra No, existe. porque ellos dicen que es legítimo. Obviamente, porque Porque fue un acuerdo entre había un naciones. trato Pero entre dice por naciones y toda la aquí, cosa. dice por aquí, una reflexión de Ajá. ChatGPT, no, de DeepSeek. ¿Puede un acuerdo bajo amenaza militar ser legítimo? No. Ellos siempre estuvieron amenazados, fueron obligados a tener que pagar. Porque es que, porque claro. ellos no se fueron. No. Ellos dejaron los buques alrededor de Haití para en cualquier momento dejaran de pagar, invadirlo. Automáticamente. Y que esos buques eran lo que les cercioraban a ellos el bloqueo. Exacto. Era lo que les cercioraba. ¿Cuándo usted viene a comprar para acá? No, devuélvanse. Compren para otro lado. Incluso Francia debería ser condenado por crímenes de lesa humanidad. Realmente. ¿Cuántos mataron? Realmente. ¿Cuántos niños se murieron de hambre, A de lo largo enfermedades, toda la de todo historia tipo? de Haití. Entonces, ahora, ¿Qué hay, crimen? hay personas que dicen, no, que Francia tiene que pagar y todas las cosas. Francia no va a pagar. No, hombre, no. Francia ¿Quién le no va a va a pagar. aceptar? ¿Quién le va a presionar? Ahora, el expresidente de Francia, no me acuerdo su nombre, pero él dijo en una ocasión que ellos tenían una deuda moral con Haití. Oiga, dijo una deuda moral. Ok. Yo no sabía que ese tipo de deuda era moral. Pero si realmente Francia desea reivindicarse en términos históricos y en términos humanos ante Haití, Francia lo que tiene que hacer es una cosa, no pagarle su cuarto porque número uno, eso no va a resolver el problema. No. No lo va a resolver. El dinero no es el problema de Haití. El dinero, lamentablemente, el caso no es el problema de Haití. Ellos lo que tienen es que invertir en Haití. Número uno, luchar. Que le den su educación. Obviamente. Que le den su poder industrial. Ese es el punto. Que le den su poder industrial. Que las inversiones que Francia tiene en su territorio continental pasen a Haití. Claro. Que la utilicen como zona franca. Pasen que a le lleven Haití. los Y empleos. simple y llanamente usted va a ver cómo los haitianos que nosotros tenemos aquí se van para allá. Pero lógicamente. Cuando se comienza a arreglar la infraestructura, cuando Inviertan en educación. cuando se comienza a mejorar la educación, cuando se comienza a mejorar la salud, que Francia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Que le lleven eso. Y no vamos a Que lo tener, pudieron obtener a través de la desgracia de Haití. claro, y no vamos a poder obtener, y no vamos a tener nosotros de este lado el problema que tenemos con la salud primaria, de que tenemos que estar haciendo cargo de todas las parturientas haitianas aquí en el país. ¿Por qué razón Francia no se hace cargo de ellas? Exacto. Entonces, La factura de las parturientas deberíamos enviársela a la embajada de Francia. normal. Porque es una deuda histórica, humana que tiene Francia con Haití y Estados Unidos también. Totalmente. Y Estados Unidos también, que ellos, ahora Trump se ha querido como desligar un poco de eso y ya
le dijo que no a la subvención que le mandaba la fuerza multinacional que hay allá y todas las cosas, pero también Estados Unidos juega ahí porque fueron 19 años quitándole toda su producción nacional a Haití. Y es verdad que ellos le debían, pero tú podías hacerlo diferente. Claro. Tú podías cobrarle diferente, no necesariamente atracándolo a No, mano no armada. explotándolo, porque lo deja sin capacidad de pago Claro. y de supervivencia. Obviamente, porque es que cuando un país no tiene una forma de sustentarse ellos mismos, ¿cómo va a tener forma de pagar después? Exactamente. Si tú no me dejas la forma de yo crecer para después pagarte. No hay forma posible. Entonces, Francia lo que tiene que hacer es invertir en Haití en infraestructura, en industria, luchar para desmantelar el crimen organizado que hay en Haití, reestructurar el sistema político de Haití, porque lamentablemente el caso, para que Haití crezca como nación, crezca como Tiene que Estado, tener paz. tiene que tener paz y tiene que tener un sistema político funcional, porque esa es otra cosa. La política de Haití nunca ha sido funcional. Lamentablemente el caso, desde que se independizó, la política de Haití nunca ha sido funcional. Y eso se debe, ya para ir cerrando, a lo que yo mencionaba al principio, al sistema esclavista francés y al sistema esclavista español. Los franceses se le importaba, siempre y cuando ellos tuvieran su dinero y personas que trabajaran para ellos de manera gratis, se le importaba lo que esas personas hicieran con su vida. Sí. Por esa razón, los franceses cuando traen esclavos de África aquí, ellos le dicen, miren, ustedes lo que tienen que trabajar para mí, no meterse conmigo, y para que más o menos no entendamos, aprendan a hablar mi idioma. Exacto. Aprendan a hablar mi idioma. Al contrario, el sistema esclavista español le decía, ustedes tienen que trabajar para mí, tienen que trabajar de gratis. Pero no solamente eso, ahora ustedes van a ser cristianos. Ahora, toda esa costumbre rara que ustedes tienen, no, ya eso no. Ahora ustedes van a tener la costumbre que nosotros tenemos. Ustedes van a vestir como nosotros vestimos, van a hablar como nosotros hablamos, se van a educar como nosotros nos educamos. Le estaban dejando una herencia. Exacto. Ellos estaban cambiando la cultura de África, porque Aunque era impuesta, pero al impuesta, final nos convino. al final nos convino. Y eso se puede ver no solamente aquí en República Dominicana, sino en todos los países donde hubo colonias españolas. Si usted analiza hoy cómo están los países que fueron colonias españolas y los países que fueron colonias francesas, Sí. hay una enorme diferencia, porque es que los franceses le dejaron esa cultura tribal a los africanos que trajeron al Caribe, le dejaron su misma cultura tribal. Y por esa razón es que hoy por hoy, lamentablemente el caso, aunque en Haití hay gente que tiene mucho dinero, gente muy adinerada y que vive bien en Haití, vemos en el otro extremo un umbral de pobreza extremo, porque así es como se maneja la cultura tribal de África. En África, el que es pobre es pobre y el que es rico es rico. No hay clase media. Solamente en algunos países que ya fueron colonias británicas, como Sudáfrica, la República Democrática del Congo, que ya tuvieron otras influencias, pero las demás colonias que fueron influencia francesa tienen esa misma cultura tribal. Si tú eres rico, y si tú eres pobre, tú no vas a ser clase media. Entonces, por esa razón es que nosotros somos tan diferentes, porque es que la herencia cultural que nos dejaron los españoles fue la herencia, y aquí tiene que ver mucho la religión, del cristianismo, porque Exacto. parte de la colonización española fue para evangelizar, conquistar nueva tierra, pero aparte de explotarla, evangelizarla. Por esa razón, la reina Isabel, cuando Colón le lleva a los primeros indígenas allá, los primeros taínos, él le dice, no, esa gente no son esclavos, esa gente son mis súbditos y usted tiene que casarse con ellos también. Qué buen punto tú tocas. Porque el deseo de muchos países como Inglaterra y Francia en su momento, su conquista era territorial y económica. En el sentido de los españoles, su conquista era religiosa. Más religiosa que otra cosa, porque incluso en las capitulaciones de Santa Fe, que fue el acuerdo que firmó Colón con la reina Isabel y el rey Fernando de aquel entonces, establecía que esa conquista era para evangelizar. Y no solamente para evangelizar, sino que también se iba a introducir todo el sistema religioso de la Iglesia Católica, porque aquí en República Dominicana es donde se celebra por primera vez una misa en el Nuevo Mundo. Aquí es donde se forma la primera catedral. Y toda esa cultura religiosa de los españoles entonces pasó luego a la sociedad que nosotros conocemos hoy como República Dominicana. Y por esa razón es que nuestra cultura, a diferencia de la cultura de Haití, que vivimos en la misma isla, es tan diferente. Porque a ellos le dejaron su cultura tribal y a nosotros nos dejaron una cultura europea.
y netamente inclinada hacia el catolicismo cristiano. Entonces ahora sabemos. Ahora sabemos por qué razón somos tan diferentes. ¿Y por qué Haití es tan Y pobre? por qué razón Haití también es pobre. Lamentablemente el caso. Pero Wow. Dios nos ayude a seguir batallando con nuestro pequeño hermanito Haití. Porque lamentablemente el caso no nos vamos a poder desligar de él. Pero sí podemos seguir haciendo presión. El presidente, yo le admiro sus alocuciones que él ha tenido en los foros internacionales al decirle que República Dominicana no puede hacerse cargo de Haití y nunca podrá hacerse cargo. Ahora, ya de ahí a que las políticas migratorias aquí sigan siendo un poco deficientes, ya ahí son otro tema que tenemos que hablar. Pero el presidente de la República Dominicana, Abinader, y el que venga, tiene que seguir haciendo presión a la comunidad internacional. No somos responsables de Haití. Nunca hemos sido los responsables del problema en Haití. Quienes deberían hacerse responsables son los que verdaderamente ocuparon Haití, lo saquearon, lo asaltaron, lo desfalcaron y hoy son los que se están haciendo. Así es, así es. ¿Por qué Haití es pobre? Bueno, el profesor y politólogo Derlin Calcaño lo ha dicho. Y dice por aquí, me gustaría despedir esta sesión con esto. Dice, si es rememorable. Haití no es pobre, fue empobrecido. Su historia no es un accidente, sino un caso de estudio sobre el colonialismo del siglo XXI. Reitero, Haití no es pobre, fue empobrecido por los franceses y por los Estados Unidos. Haití tuvo que pagar por su libertad. Al tener que pagar por su libertad, se olvidó de progresar, de evolucionar, de sentar las bases para ahora tener un país que pueda hacerse cargo de sus necesidades. Por eso no culpo tanto a los haitianos. No, para No, nada. Sería culpo a injusto. sería injusto, culpa a los franceses. Sería injusto. Pero lamentablemente ellos no entendieron lo que era libertad. Al parecer no entendieron lo que era No. libertad, porque debieron seguir peleando. Sí. Debieron seguir peleando. Pero Eso esas hicimos son las nosotros. cosas. Claro, Hicimos seguir nosotros. peleando Seguir hasta el peleando final. Y hasta el seguimos final. peleando Y seguiremos peleando. por nuestra libertad. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo tema, Derlin, que ha traído hoy al programa. Nos vamos a la pausa y regresamos ya con el final de este programa el día de hoy, martes 22 de abril del año 2025. Ya sabemos por qué Haití es tan pobre. Regresamos. En compañía de Luz y Fuerza nos enorgullece haber sido pioneros en impulsar el desarrollo de las comunidades de Las Terrenas y Las Galeras, donde durante más de 3 décadas brindamos un servicio eléctrico continuo y eficiente, con un firme compromiso con el medio ambiente y el turismo sostenible. Creemos firmemente en la sostenibilidad, por lo que celebramos y apoyamos las inversiones de nuestros suplidores en fuentes de generación renovables, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. Implementamos prácticas de gestión ambiental rigurosas, minimizando la huella ecológica y fomentando la conservación de los recursos naturales. Somos una familia de más de 80 empleados que trabajamos en programas de